Peter Brook, conocido como pionero del teatro experimental británico, nació en Inglaterra el 21 de marzo de 1925. Cuando era un niño, sus padres, Simon Brook e Ida Jensen, quienes eran científicos inmigrantes de Rusia, lo llevaban a ver obras de teatro, y cuando tenía 10 años hizo una representación de Hamlet para ellos, en un teatro de juguete con figuras recortadas. Estudió en Westminster y Magdalen College en Oxford. Su primera producción de teatro fue Doctor Fausto, en 1945, mismo año en el que inicia su carrera de cine con A Sentimental Journey. Tenía 20 años. En 1964 ganó fama internacional por su puesta en escena de Maharatsade. Incluso ganó un Tony a Mejor Dirección por esta obra, y obtuvo aún más renombre al dirigir una versión cinematográfica de la obra en 1967. A pesar de sus éxitos y del hecho de que fue nombrado uno de los directores de la famosa Royal Shakespeare Company en 1962, Brook continuó buscando formas alternativas de crear un teatro vibrante y significativo. Esta búsqueda lo llevó a dirigir una temporada de teatro experimental con la Royal Shakespeare Company junto a Charles Marowitz, en la que fue libre de limitaciones comerciales. Esto fue conocido como el teatro de la crueldad. El deseo de Brook era alejarse de las estrellas y crear un conjunto de actores que improvisaran durante un largo periodo de ensayo en busca del significado del teatro sagrado. El nombre Teatro de la Crueldad es tomado del trabajo de Antonin Artaud, uno de los hombres de teatro más influyentes de ese siglo. La crueldad en la tesis de Artaud era sensorial. Esta crueldad existía en la capacidad de la obra para conmocionar y confrontar al público, ir más allá de las palabras y conectar con las emociones, despertar los nervios y el corazón. Creía que los gestos y el movimiento eran más poderosos que el texto. El sonido y la iluminación también podían utilizarse como herramientas de alteración sensorial. Antonin argumentaba que la audiencia debería colocarse en el centro de una actuación. El teatro debería ser un acto de anarquía organizada. Peter Brook fue muy influenciado por las teorías de Artaud. Esto es quizás más evidente en su histórica producción de 1964 de la anteriormente mencionada obra Martha Sade de Peter Weiss. Esta producción, según el crítico Michael Coveney, lanzó efectivamente el teatro marginal y alternativo en Inglaterra, que representa una intersección entre la teoría europea y el nuevo radicalismo británico. No había accesorios, la banda sonora era irregular y cacofónica. El escenario estaba poblado por lunáticos y se derramaron cubos de sangre. El efecto fue abrumador para los sentidos de los espectadores. La mirada de Peter Brook sobre el teatro. Peter Brook pensaba que el teatro era una especie de microscopio con el que se podía ver la vida con detenimiento y a detalle. Además de que, en sus obras teatrales, cinematográficas, incluso en sus libros, siempre nos invita a ahondar en el presente, para poder razonar acerca de la tradición postdramática del teatro, que ha vuelto a este mismo algo sobrediscursivo. Brook fue un creador que propone rutas de conocimiento para representar sus obras en un sentido poco más aristotélico. También decía que el teatro le permitía a los espectadores observar sus propias mentes. El teatro de lo invisible vuelto visible. Brook pensaba que el teatro era un lugar donde aparece lo invisible, es decir, que el teatro donde podemos ahondar en esa parte de la vida que pasa desapercibida para nuestros 5 sentidos, que es invisible a nuestro andar cotidiano, pues todo el mundo está compuesto por un molde que siempre podemos ver a simple vista, mas no observar con detenimiento, como la conducta de la gente, las multitudes, la conducta de la historia, lo cual obedece siempre a periódicos moldes que se han estipulado y que cambian al pasar del tiempo. Brook y el proceso de creación actoral. Brook llama a todos los impulsos humanos que tienden hacia lo torpe e impreciso calidades. Para él, estos impulsos provienen de una fuente cuya verdadera naturaleza se ignora por completo, pero que somos perfectamente capaces de reconocer cuando aparecen en nosotros mismos o en otras personas. Esta calidad no se comunica a través del ruido, sino más bien del silencio. Y es así como en el momento en el que se tiene que hacer uso de la palabra,
dejamos de llamarlo calidad y se le llama sagrado. Brooke mencionaba que si el buen teatro depende de un buen público, entonces todo público tiene el teatro que se merece. Esta es la relación que Brooke tenía del teatro y el espectador, pues pensaba que cuando el público no responde de manera adecuada a lo que se le está presentando y no puede llevarse nada a nivel moral, mental o sentimental, entonces el público comienza a atender otro tipo de necesidades y distrae la atención que debería estar en la puesta en escena, a lo cual se le llama teatro mortal, pues este tipo de teatro no es capaz de mantener la atención del espectador en todo momento. Brooke pensaba mucho en esto, y fue así como creó el teatro vacío. Este uso de la ausencia de elementos decorativos superfluos que no contribuían más que a la distracción de los espectadores, lo contrapone, y es ahora que la falta de estos elementos decorativos hace incluso que el espectador se concentre verdaderamente en lo que debería interesarle, lo cual ese es el espectáculo, la actuación de los personajes que también tiene que llamar la atención del público, la propuesta estética e ideológica en la que se desarrolla la puesta en escena. Pues Brooke afirmaba que en el teatro vacío existe algo más allá, a un lado, encima o detrás, más grande que la mera puesta en escena. Peter Brook habla del teatro como un lugar donde las personas se vuelven pensantes y reflexionan sobre las diferentes situaciones que se muestran en escena. Dichas situaciones son lo invisible hecho visible mediante el arte del teatro. La misa, por ejemplo, se ha vuelto tan monótona que la gente ya no se pregunta el porqué de esa ella. Ha sacado el paso al pie de la letra que ya no provoca un cambio en ellas. Y no hay dudas, preguntas, experiencias ni nada. Cuando Brooke nos habla del espacio vacío, se refiere a un espacio donde nada es material. Sin embargo, en este espacio existen energías invisibles. Energías que el actor, mediante su entrega y esfuerzo, transforma en materia que se puede percibir. Hace presentes esas energías mediante su interpretación. Nos hace conscientes de eso lo cual no somos conscientes. Hablando de temas como el espacio vacío y la puerta abierta, nos damos cuenta por lo que dice el autor, que la sociedad en general piensa que el teatro es de lo más fácil del mundo. Dan por hecho que no requiere de un estudio ni un esfuerzo, que cualquiera lo puede hacer, cuando en verdad se necesita de un entrenamiento intensivo, varias técnicas para las diferentes cosas de las que se debe preocuparse un actor y una dedicación de más del 100%. La puerta abierta viene siendo esta oportunidad que damos primero que nada al actor para entrar en la misma frecuencia con el resto del equipo, al espectador con el actor y transmisores del mensaje que se requiere comunicar, produciendo o ayudando para lograr una atmósfera favorable y permitir que entre la convección con los creadores y provocando al intelecto, a la imaginación y a su capacidad de conmoción. Involucrarlo de modo tal que también sea creador y se logren esos momentos mágicos y deseados por todos, donde todo está en armonía. En pocas palabras, hace referencia a la posibilidad que se le debe dar al espectador para entrar en la convección, que sea parte de la ficción que el actor le ofrece. Cuando esta ficción no se cree, se convierte en mentira, que pasa casi siempre cuando algo es sobreactuado. He ahí el claro ejemplo que menciona Peter Brook en las primeras páginas de su libro. Piden a una persona que suba un escenario de un lado a otro de la forma más natural. Probablemente lo hará de modo aceptable. Luego, pídele que lo haga con un frasco en sus manos y que no debe derramar ni un solo líquido de ese frasco. Y es posible que lo haga de forma aceptable. Pide que a mitad de su trayectoria, tal frasco se caiga de las manos formando todo un caos. Es ahí donde entra la sobreactuación y la ficción se convierte en mentira.
En el intelecto de alguien sin entrenamiento, de querer hacer las cosas en un escenario de una manera natural, se hace algo absurdo y poco creíble. El grave error de la mayoría de la gente es pensar que el simple hecho de representarse algo de la vida cotidiana es algo fácil, y no son conscientes del esfuerzo del entrenamiento que el actor debió llevar previamente para que tal acción se vea orgánica sobre el escenario, siendo el actor consciente que va dedicado hacia un público que espera un producto de calidad y ha pagado por verlo. Imaginemos una persona sin entrenamiento con todas sus preocupaciones en escena. Lógicamente sería algo absurdo, aburrido y algo ofensivo tener que pagar por ello. ¿Por qué pagar por algo que cualquiera pudiera hacer? Si cualquier persona pudiese hacer las cosas en escena de manera tan natural y como lo hace en su vida diaria, no existirían actores, no habría tanto entrenamiento, teoría ni actores y obviamente no existiría el teatro. Con lo de varias técnicas se hace referencia a que se necesita un entrenamiento específico para lo que se quiere trabajar y mejorar el actor. Por ejemplo, un actor que tiene buena corporalidad pero una pésima dicción necesita una técnica y un entrenamiento para mejorar y probablemente también su volumen, porque no es lo mismo dicción que volumen. O al revés, que puede tener una muy buena dicción, pero no cuenta con un cuerpo preparado. La mayoría de las veces son un tipo de actores que menciona el libro, los que actúan de hombros para arriba, que pueden expresar todo lo que quieran con dicción, voz y una buena gestualidad, pero su cuerpo no sirve para hacer el trabajo. Otra cosa para la que se necesita una técnica es para crear un personaje. Lo que debe hacerse para tener un proceso favorable y que el producto sea el deseado. Con esto, se hace referencia a que esta técnica previene que el actor o actriz suba al escenario a recitar y decirnos de una manera bonita el texto de la obra. Porque si esto ocurre, llega el peligroso aburrimiento, el enemigo mortal del teatro, y junto con él, la distracción del público y otras fatales consecuencias. Por eso es que el actor necesita de las técnicas que crea que le convienen más, para que durante el proceso pueda crear una ficción convincente y de buena calidad. Debe de crear una caparazón con el cual se cubrirá. Este caparazón es el personaje. Debe ser consciente que al subir a escena se cubre con el caparazón, pero el público no debe notarlo. El público debe ver a los personajes y no al actor interpretando el personaje. Todo esto para después ofrecérselo al público y se sientan atraídos al entrar a la convención. Pero todo esto, si no sucede, la ficción y todo lo demás se vuelve mentira, y el público no se sentirá atraído y preferirá hacer otra cosa que prestar atención a lo que ve. La astucia del aburrimiento. Habla sobre lo fácil que es perder al público en una función y qué debemos hacer para evitarlo según las experiencias del autor. El aburrimiento refiriéndose con esto a la consecuencia que sufre una puesta en escena, cuando no logra esa calidad deseada y el espectador no se siente atraído por la historia que se ofrece. Explica qué es y cómo puede prevenirse. Solo al comenzar a leer nos podemos dar cuenta de todas las señales que da el público que demuestran su aburrimiento. Son tantas y tan variadas que siendo consciente de ellas se deberían tomar como avisos discretos por parte del público. Es un lenguaje tanto corporal como a base de sonidos. Por eso es que un público que no le interesa lo que ve y lo que se ofrece comienza a comunicarse con los actores. Por ejemplo, si alguien tose, no necesariamente es porque está enfermo o quiera aclarar su garganta. Es una manera de distraerse y espabilar su mente. Pero resulta inútil si sigue viendo lo mismo y lo único que provoca es una sensación de incomodidad y también distracción para los demás a su alrededor. Otro ejemplo sería si un espectador no se queda quieto.
Está moviéndose constantemente en su butaca, tronándose los dedos de la mano, comentando con su compañero. Esta también es otra manera de distracción o comunicación con el actor, ya que los murmuros o susurros nunca se sabe si es que critican la obra en voz baja o platican de alguna experiencia del día, o si el actor se parece a tal persona que conocen. Lo que se sabe es que no le interesa lo que ven, o les interesa de una manera errónea. El pez dorado. ¿Por qué el capítulo se llama Pez Dorado? Este capítulo habla sobre una analogía del espectador con el pez dorado. Brooke compara al actor con un pescador. Así como el pescador prepara su red de manera paciente y con fuertes nudos, el actor entrena y estudia para cimentar su trabajo y que sea tan fuerte y funcional como la red del pescador. Lo único que diferencia al pescador y al actor es que la suerte es quien decide en el caso del pescador, si entre todos los peces grises atrapará el deseado pez dorado. Y en el actor no es cuestión más que de técnica y preparación. En esa red que se menciona, Brooke, en el capítulo El pez dorado, todo el trabajo del actor. Ese pez puede ser desde uno no comestible hasta un pez dorado. Es trabajo del actor conseguir hasta el último pez. Habla de los momentos mágicos y de transmitirlos, aunque no sea por medio del emisor principal. Debemos adquirir la habilidad para hacer las cosas con la misma intención, entonación y emoción precisos. Esto hará que el teatro sea actual y universal, aquí y ahora, desde el texto hasta la puesta en escena. Aún preparando el terreno para el espectáculo, el espectador no siempre responderá igual a los mensajes o estímulos que le mandemos. Es responsabilidad tanto del actor como del director lo mágico que resulte el espectáculo. El naturalismo y lo natural. También se menciona la diferencia entre el naturalismo, que son fragmentos orgánicos y depurados de la vida cotidiana, lo que hay o debe haber en el escenario, y lo natural, que es lo que hacemos en la vida cotidiana para esta misma. ¿Cuánto debe ser consciente el actor del público? El actor debe ser consciente del público, pero no en escena. En todo caso, ¿quién se encarga de enviar el mensaje a través del actor? El actor. Es el vehículo que usa el director para que proyecte una idea. Para que todo esté bien hecho, es necesario producir una atmósfera que permita que se cree un fenómeno nuevo e interesante, que no es precisamente un teatro todo el tiempo. Es importante que tanto actores como público entren en esta atmósfera. Ejemplificando las ideas o conceptos de Peter Brook en las obras teatrales que conocemos actualmente, él nos quiere decir, o más bien notamos que trae un gran conflicto con las obras de Shakespeare, pero no contra el dramaturgo, sino más bien contra los que lo interpretan, contra los directores que quieren imitar o tratar de rehacer lo que Shakespeare nos quiso dar a entender, ya que todas las obras que realizan tienen tantas similitudes que se va volviendo muy monótono, muy aburrido y anticuado. Conforme avanzaba la lectura, también nos muestra cómo le conflictuaba que los actores no jugaran con el papel del personaje, sino que más bien preferían sentirse incómodos interpretando algo que no terminaban de entender. ¿Qué quiero decir? Que así como los actores no se sentían cómodos con un papel que no les daba a relucir toda su capacidad, el público menos. El público no lo va a ver, le va a aburrir, van a decir, bueno. Y bueno, el punto es, también hace mención sobre los críticos, que hacen que las obras clichés, repetidas, monótonas o imitadas se vuelvan famosas, a pesar de que ni siquiera lo hagan bien, solamente por la fama que puedan conseguir al respecto económicamente. Menciono yo a Shakespeare porque las obras que más adelante ejemplifica las desconozco por completo, pero al fin y al cabo se da a entender qué es lo que quiso decir Peter Brook sobre su concepto de teatro mortal: ser una persona más creativa, jugar un poco y no copiar por completo la obra que nos quiso dar el gran dramaturgo Shakespeare. Y bueno, ¿cómo se observan estos conceptos en la actualidad? Personalmente,
Lo tomé como la falta de originalidad de una compañía de teatro. Pero, ¿cómo hago publicidad sobre una obra desconocida? No digo que esté prohibido interpretar una obra del pasado, pues a lo que me refiero con originalidad es el cómo se hace la obra. ¿Qué cambios puedo yo hacer? ¿Cómo puedo mejorarla o interpretarla de forma diferente a la que estamos acostumbrados? Comenzando a cuestionarse y no a imitar solo por el simple hecho de tener éxito, o de estar obligado a hacerlo, o pensar que no sería del gusto. Porque aceptémoslo, el teatro es relativo, así como se dice, no a todos les caes bien, en este caso es, no a todos les gustará. Y bueno, se observan en la mayoría de las obras que tienen más antigüedad y pocas acotaciones, pues se entiende que las que tienen acotaciones ya tienen una base más específica, pero las que no, es cuando se puede jugar muchísimo con la imaginación del director y la creatividad del actor, pero pues al final no lo hacen, volviéndola a sí mismo aburrida. Aquí es donde uno se da cuenta y puede cambiar gracias a este libro. Y también incluyó que las que son comerciales pues son las que tienen más ventajas económicas y facilidad para conseguir boletos. Y pues como ya tienen que obra vender, pues para qué molestarse en crear algo nuevo. Esto ya sería todo por mi parte. Muchas gracias. Para concluir, voy a retomar todos los temas que mis compañeras ya habían expuesto anteriormente, pero con un pequeño análisis sobre ello. ¿Ok? Y bueno, como ya sabemos, a Brooke se le ha acusado de eclecticismo, de acaparar todas las tendencias, algunas de ellas incluso opuestas, de ser a los más diversos públicos. Frente a ello, cabe responder que en la historia del teatro, pocos creadores han mantenido toda su vida un mismo estilo de trabajo. Brooke ha mostrado un cambio continuo en sus montajes, bajo el parecer de un saludable inconformismo. También ha sabido reconocer la sensibilidad teatral, al tiempo que ha tenido el ingenio, atrevimiento y todavía buen gusto necesarios para saber investigar dentro de unas fórmulas concretas, unas fórmulas que ya tenemos planteadas nosotras para estudiar y hacer dirección sobre el teatro. Todo ello dejando en muchos casos que el propio texto impusiera la forma escénica. Brooke habla de hecho de forma más o menos llana, pero como teórico de la escena, pero este señor es también, y sobre todo, un director de teatro, y por lo tanto tiene una gran justificación al momento de poner en práctica lo que expone en el libro, de forma que terminada la lectura, y como nunca he asistido a uno de sus montajes, lo que nosotras nos preguntamos es cómo se materializarán todas las profundas reflexiones y enseñanzas que acabamos de conocer. ¿Será realmente el espectador medio, o sea yo, capaz de captar toda la energía que se desprende de ese enorme trabajo? En resumen, qué gran argumento de lo que ocurre con algunos autores que han expuesto aspectos teóricos de su arte. Convendría saber qué ocurre realmente cuando Brooke pasa de la teoría a la realidad. Y bueno, Peter Brook propone un teatro total, un teatro vivo que es una mezcla de los puntos importantes de lo sagrado y lo tosco. Explica junto al teatro serio, comprometido y exploratorio, que ha de haber responsabilidad. Esto último también nos lo puede dar el teatro comercial, dice él, si bien por lo común de manera monótona y sin originalidad. La diversión por la diversión pura no es imposible, pero rara vez es suficiente. Sostiene él que el teatro vivo es el que nos atrapa como público, que suscita algo difícil de explicar. Los espectadores serían como niños embelesados por los cuentos que les narran en la cama y a la vez adultos plenamente conscientes de lo que están presenciando. En algunos momentos, el teatro sagrado y el teatro tosco, se unen para dar lugar a un teatro total inmediato, donde los elementos más puros y los más impuros encuentran su legítimo lugar.
pero nos advierte que el intento de atraparlo en una fórmula repetida nos lleva nuevamente a lo mortal. Dice él, en raros momentos el teatro festivo, de catarsis, de exploración, el teatro de significado compartido, el teatro vivo, son uno solo. Una vez transcurrido ese momento, no cabe recuperarlo servilmente por imitación, ya que lo mortal vuelve de manera furtiva y comienza de nuevo la búsqueda. Y bueno, nosotras consideramos esto un aspecto importante para lograr captar la atención del espectador, porque no podemos transmitir, provocar, ni conmover si no tenemos idea de las cosas que les afectan. Con esto quiero decir que debemos analizar el entorno del espectador y el terreno en el que nos estamos metiendo. Debemos comparar y hacernos de una opinión y un criterio propio sobre lo que está pasando en el país. Ir atando cabos, sacar conclusiones, relacionar y aplicar los conocimientos que se adquieren a diario. Aprender a escuchar lo que dice alguien más, incluso si su vida es muy distinta a la mía. Tomar lo que creo que es importante, ver desde otro ángulo y llevarlo a escena. Y bueno, Peter Brook nos invita a ser más creativos, a ver más allá de lo que una obra o un texto puede brindarnos a nivel visual, pues una obra de teatro es aún más atractiva entre menos uso de recursos innecesarios tenga, pues esto desvía la atención del espectador y vuelve a la puesta en escena un desperdicio, pues el teatro es un arte y como tal se tiene que profundizar. Gracias por escucharnos y esto sería todo. Bye. Por último, la frase que elegimos para englobar todas las ideas del autor es la siguiente. Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa. Y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral. Gracias por su atención, espero les haya gustado esta clase, presentación, video sobre el espacio vacío de Peter Brook.